Esto de darle el número 1 al doble enlace, a veces a algunos alumnos como que le parece extraño, como que estuviese en contra de algo. No, el doble enlace puede tener el número que quiera, desde el 1 para adelante, siempre y cuando sea el más bajo posible de adquirir. Una vez que hemos fijado el largo de la cadena, existe, por lo menos dos formas de nombrarlo: hexa, que me recuerda el largo de cadena; 2, que me dice el lugar donde está el doble enlace; y eno, que me recuerda que es un doble enlace el que yo estoy resaltando y no es un hexano, porque si yo pusiera hexano, quiere decir que me estoy comiendo el doble enlace. O también mucho más popular, espera un poquito, Claudia, al tiro te contesto, mucho más popular es escribir el número de la sustitución delante del término de la cantidad, 2 hexeno o hexa 2 eno. Son absolutamente sinónimos los dos, pueden recurrir a ambos. Claudia, por favor, dime. Perdón, pensé que me estaba buscando algo. En el siguiente caso, tenemos una cadena con un sustituyente. Obviamente es uno de los ejercicios simples, ¿cierto? El sustituyente está en la posición 2, por lo tanto siempre comienzo con los sustituyentes, 2-metil, y luego aplico lo mismo de acá. O hago hexa un eno, marcando la posición 1, o bien 2-metil un hexeno. Ustedes ven que este pedazo que está acá, que estoy resaltando, es una aplicación exactamente igual que esa, y lo único nuevo es la aparición de un doble enlace, perdón, de un sustituyente metilo en la posición 2. Entonces hasta ahí vamos súper simple, muy simple, ¿ya? Obviamente estas cosas siempre se pueden complicar un poco más. ¿Qué pasa si tengo más de un doble enlace? Bueno, aplico los prefijos de cantidad. Montserrat, cierra tu micrófono, por favor. Perdón. No hay problema. Aplico los prefijos de cantidad. El dieno para 2, trieno para 3, etc. Entonces veamos cómo quedaría este. Bueno, estos en realidad. Escojo la cadena hidrocarbonada más larga. Si parto de aquí, fíjense, voy a marcar los números que le tocan a los doble enlaces. Tengo el 1 y tengo el 4. Sin embargo, si parto de acá, tendría el 2, 3, 4, 5. Obviamente la dirección de conteo debe ser la que está marcada con círculo y no la que está marcada con círculo, puesto que de esa forma le doy los menores números a los dos dobles enlaces a la vez. Luego de haber escogido la cadena más larga que contiene los dobles enlaces, veo que en la posición 2 existe un metilo, ¿ya? Por lo tanto, lo ordeno, parto con los sustituyentes 2-metil, hexa, que es la cantidad de carbono, nuevamente una cadena de 6, estoy poco creativo aquí, 6, 6, 6, bueno, no importa, ya veremos otra, y luego viene el eno. Si hubiera un solo doble enlace sería, por ejemplo, hexa 1 eno o hexa 4 eno, pero como hay dos, uso dos números por el prefijo de cantidad, igual como lo habíamos preparado para los alcanos, y luego lo que está en esa cantidad. Lo que está en esa cantidad es el eno. El eno es sinónimo de doble enlace. Eso es un eno. Entonces lo que está dos veces es un eno. Entonces es un 4-dieno. ¿Cuál es el error común que se comete acá? Ponga atención, siempre le estoy dando la información de cuál es el error común. Aquí el alumno puede escoger la cadena hidrocarbonada más larga correctamente, puede escoger la dirección de conteo correctamente, puede identificar el sustituyente, su nombre y su posición correctamente. Puede incluso colocar el prefijo de cantidad di. El problema es que lo coloca mal, ¿ya? Y lo coloca tal como lo... Si quiere lo anota, pero después no lo vaya a estudiar así. Coloca 2-metil di hexa 1,4-dieno. Coloca el prefijo de cantidad acá. Ahí lo mete, ¿ya? En esa posición. Pero eso es un error terrible, porque el prefijo de cantidad, recuerden ustedes que siempre está delante de lo que está en esa cantidad. Y si yo lo coloco como un di hexa, quiere decir que de alguna forma estoy dando a entender que tengo dos cadenas de 6 átomos de carbono, lo cual obviamente usted ve en la molécula y no tiene nada que ver con eso. Entonces la posición del prefijo de cantidad es sumamente importante porque me da información directa de lo que está en esa cantidad. ¿Sí? Lo que puedo meter en esa posición son los números. Por ejemplo, aquí yo podría decir 2-metil 1,4-hexadieno. Eso lo puedo hacer, meter los números ahí. Igual como puedo meter el número acá, ¿ya? Lo pongo aquí o lo pongo directamente antes del eno, acá también. Repito, 2-metil 1,4-hexadieno. Eso también lo puedo hacer, ¿ya?
Si ustedes quieren, lo anotan. Muy bien. Con esa información de esos tres compuestos, les voy a dar 1 minuto para que trabajen este y este otro. ¿Ya? A ver si se agarraron los conceptos. Yo sé que algunos de ustedes dijeron, ya, este asunto va fácil. Lo agarré. Muy bien, demuéstrelo. Hagámoslo. Otro a lo mejor dice, pucha, poco entendí. Bueno, mírase, ¿cuánto realmente lo que entendió? ¿Cuánto es ese poco? ¿Cuánto es ese mucho? Haga el ejercicio. 1 minuto. Vamos. Un minuto. Mientras usted trabaja, le voy a decir algo que se me haya olvidado. Y de los compañeros que estuvieron el semestre pasado, tampoco me lo recordaron. Es costumbre mía, y ya adquiría también por el profesor Tundidor, afortunadamente, ofrecer décimas para la prueba que viene, en función de los buenos rendimientos, buenos comentarios, buenas preguntas, buenas dudas, buenas intervenciones de ustedes. ¿Ya? Por lo tanto, cada vez que yo juzgue que usted ha intervenido bien, ya sea a través de una pregunta, a través de una respuesta también puede ser, a través de un ejercicio, a través de un comentario, arbitrariamente, eso sí lo decía, arbitrariamente yo decido a quién darle y a quién no darle. Créanme que no hay ningún sesgo salvo la creatividad y el nivel de compromiso con lo que estoy diciendo en ese momento. Ese es el único sesgo con el cual yo juzgo. ¿Ya? Eso quiere decir que si alguien lo hace todas las clases puede tener un 0,1, vale decir, puede llegar con un 7 hecho antes de la prueba. No hay ningún problema. Yo le pongo el 7 si usted logra juntar décimas y tiene un 7 antes de la prueba, ni siquiera va a dar la prueba, le digo que es en su casa, ya tiene un 7. Así de simple. Así que es una situación bastante entusiasmante, pienso yo, para que ustedes participen. Ojalá me hubiera acordado antes porque alguno de ustedes ya hubiera ganado décimas con las intervenciones que han hecho. Pero como me acordé ahora, de ahora en adelante la aplico. ¿Ya? 0,1 décima las intervenciones que a mí me parecen interesantes. E incluso preguntas, no solamente respuestas. 10 segundos para terminar. Muy bien. Y para que me crean que esto va en verdad, ya, voy a ofrecer 0,1 por este, 0,1 por ese. Pero ¿cuál es la condición? Que solamente una persona va a participar, por este y uno por ese, la que lo ponga. La primera persona que coloque el nombre participa. Muy bien, Montserrat. ¿Y quién va por el otro? Montserrat está participando primero. Noemí. Noemí, dígame. Un ciclohexano, 4,5 dimetil, 2 hexeno. ¿Cuánto dijiste? Perdón. Un ciclohexano, 4,5 dimetil, 2 hexeno. Dimetil, 2 hexeno. Veamos. Profe, yo tengo otra cosa en ese. Muy bien, ya lo veremos. Siempre la competencia por el 0,1 lo va a tener una persona. El resto puede tener lo que quiera y lo vamos a revisar igual, pero ya no compite por las décimas. ¿Ya? Veamos. Está Montserrat y Noemí, que fueron las primeras que se atrevieron a dar sus respuestas. Veamos qué es lo que dice este asunto. Noemí dijo 3 hexil hexa 135 hexatrieno. Ustedes pueden ver que coincide exactamente con lo que estamos acá. Tenemos la dirección de conteo. Fíjense que el primer doble enlace, aquí le doy el número 1 y acá también le doy el número 1. Entonces es el segundo enlace, doble enlace el que define la dirección. Por acá le doy el número 3. Perdón, no es verdad. Por acá también le doy el número 3. Entonces, en este caso, ninguno de los 3 doble enlaces define la dirección, sino que la define el sustituyente. 1, 2, 3 versus 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Por lo tanto, el metilo, tal como está diciendo Montserrat, es el que define la dirección. Montserrat, bien. Luego tenemos el caso que nos dice Noemí. Ella propone otro nombre. Los compuestos a veces pueden ser nombrados de más de una forma, entonces no es. Yo veo inmediatamente que no coincide con lo que dijo Montserrat, pero hay que revisar. ¿Ya? Hay que revisar de todas formas. Eso es lo que va a pasar en la prueba. Se va a dar el trabajo al ayudante de revisar lo que ustedes escriban. No solo porque no coincide con la pauta les va a poner malo. Y si lo hace así, ustedes van a tener oportunidad de plantear sus reclamos y pedir que se recorrija. ¿Ya? Eso es así siempre. Ella dijo un ciclohexil, 4-hexil dimetil, 2 hexeno. Partamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien, es un 2 hexeno, en eso está correcto. Que tienen 4, 5, 2 metilos, perfecto, y en uno
un ciclohexil. Ah, está muy bien. Está muy bien. Lo que hizo Montserrat fue, perdón, Noemí, fue tomar esto como cadena central y este y este los consideró sustituyentes de la cadena central. Si quieren anotar el nombre, se los voy a dictar de nuevo. Prepárese para escribir el nombre, que es alternativo a este que está ahí. Un ciclohexil, 4,5 dimetil, con rayas por supuesto entre medio, 2 hexeno. Ahora lo que yo propuse acá fue tomar el ciclohexano como nombre fundamental y tomar todo esto como una cadena sustituyente. Por lo tanto, tengo sustituyente de sustituyente, porque el doble enlace es sustituyente de la cadena larga. Este metilo y este metilo son sustituyentes de la cadena larga. Y todo eso lo tengo que resaltar en el nombre. Entonces, como es sustituyente del sustituyente, parto con paréntesis. No necesito un número 1 ahí. Ustedes saben que en el ciclo no necesito marcar el número 1. Ya voy a contestar lo del chat. Esperemos un poquito. Por lo tanto, tengo aquí una cadena de 6 átomos de carbono que a través de la posición 1 se conecta. Por lo tanto, es un hexenil 1. Y esta posición 2 me dice que hay un eno. Esa letra E que está ahí es el eno. Porque si no fuera un doble enlace, sería un hexanil. Ojo, escúchenme bien. Si no fuera doble enlace, sería un hexanil, de hexano, ano, pero es un hexen de eno. Entonces, la posición 2, una cadena de 6, en la posición, una cadena de 6, hex, tiene la posición de un doble enlace y se conecta a través del carbono 1. Todo eso quiere decir eso. Y además, ¿qué tiene? En posición 4 y 5 tiene un 2 metilos. Así estoy dando cuenta del sustituyente del sustituyente. Entonces, ya sea la primera o la segunda forma de nombrarlo, está correcta. Ahora, pienso yo que la forma en que escogió Noemí de nombrar probablemente sea más simple, ¿ya? Pero no significa que esté más mala o más buena que la que yo estoy diciendo. Simplemente es otra forma que la IUPAC me permite usar. A ver, voy a leer algunas cosas por acá. Montserrat, bueno, ya la vimos a Montserrat. Natalia dijo un ciclohexil 4,5 dimetil, 2 hexeno. Muy bien, estaba bien, Natalia. Antonia, 4,5 dimetil, 2 hexenil, ciclohexano. Ya, por ahí, Antonia, los problemas que tienes que poner paréntesis, porque al tomar el ciclohexano como cuerpo central, tal como yo lo hice ahí en los ejercicios, está nombrando sustituyentes de sustituyentes. Estoy hablando de lo que escribió Antonia en el chat, ¿ya? Escribió 4,5 dimetil, 2 hexenil, ciclohexano. Lo leo esto para los que después revisan, porque me parece que los que ven no leen el chat después. Me parece que el chat no queda disponible en la grabación. Yo nunca he visto una grabación, no sé, ustedes la han visto. Entonces, para que tenga sentido lo que estoy diciendo, leo lo del chat. ¿Sí? Creo que sí, dijo Montserrat. No sé, ¿alguien ha visto el chat después de cuando leen la grabación ustedes? ¿Se ve el chat o no? No, profe, yo estaba diciendo, creo que sí a lo que dijo Andrés, que dijo que era que también el segundo se podría nombrar como 3 metil 1,3,5 hexatieno. Según yo, eso también debería estar bueno, porque es lo mismo que el anterior. 3 metil, ¿qué más? 3 metil, ¿ya? 1,3,5 hexatrieno. Excelente, sí, es verdad. Sí. Sí. Andrés tiene razón. Eso dije que creo que sí. Es que no había llegado todavía Andrés. Ya. Luego María Elena puso 4. No me han contestado si se ve o no se ve el chat cuando revisan ustedes la grabación. ¿Alguien que por favor me responde? Sí, profe. Si queda... ¿Se ve el chat? Sí. Ya, excelente. Entonces no pierdo tiempo en ese asunto. Ok, bien, avancemos entonces. Entonces ustedes ven que acá esto es fácil también, pero requiere estar más despierto que antes. Vale decir, el nivel de alerta va increciendo a medida que vamos avanzando con la familia, pero nuevas cosas son muy pocas las que vamos adicionando, ¿ya? Luego algunos sustituyentes. Sí, por supuesto, déjenme anotarlo. Los apellidos, Noemí, ¿cuánto es? Noemí Mora y Montserrat. ¿Cuál es el apellido Montserrat? Díaz, muy bien.
Entonces, que sirva el trabajo de uno mismo en Serrat para entusiasmar al resto, más que para envidia, ¿ya? Todos tienen posibilidades de ganarlo. Y ustedes, no el mismo Serrat, pueden seguir ganando décimas, todas las que quieran, todas las que sean capaces de acumular, yo se los doy, sin problema. Avancemos. Algunos sustituyentes así tan fáciles de nombrar como, por ejemplo, el metilo, el etilo, el isopropilo, son estos, ¿ya? Yo les dije que la IUPAC, por ejemplo, voy a volver atrás, ¿ya? La IUPAC me permite tomar esta cadena larga, dejando fuera el doble enlace. ¿Se acuerdan que era una de las reglas? Pero dice, ese lo tiene que nombrar adecuadamente. Entonces, este sería el 1, 2, 3, 4, 6. 2-metilén hexano. Si quiere, anota ahí. Anota ahí arriba. 2-metilén hexano. Repito, 2-metilén hexano. ¿Por qué 2-metilén? Porque en la posición 2 existe esta entidad que se llama metilén o metilidén, ¿ya? Pero tal como habíamos advertido una diapos atrás, cuando uno utiliza esa nomenclatura, la molécula termina con el término ano, que es propio de un alcano, y resulta que lo que están nombrando ustedes es un alqueno. Entonces puede prestarse a confusión, y por eso la IUPAC como que no le gusta mucho ese asunto, ¿ya? Dice, mira, sí, así como arrugando la frente un poco, dice, sí se puede. Pero el problema es que el nombre termina en ano, y generalmente una de las reglas de la IUPAC, mucho más atesorada que esta otra, es que la función principal de una molécula siempre se refleja en el cuerpo de la estructura, vale decir, en el nombre fundamental. Por eso los alquenos siempre terminan en eno, los alcanos siempre terminan en ano, y nos vamos a dar cuenta que así sucesivamente en el resto de las familias, ¿eh? Sin embargo, esta forma de nombrar que acabo de dar, ustedes ven que dije 2-metilén, 2-metilén hexano, entonces termina en ano, y uno podría pensar que es un alcano y realmente es un alqueno. Ese es el problema. Dice, profe, metenil no existe. Metenil no. Metenil no existe. A ver, metenil sería como. No, metenil no. No. Ya le di vuelta por todos lados, Natalia. Metenil no existe. No existe. ¿Ya? Otros grupos que ya lo habíamos visto, el etilén. Por ejemplo, metilén con un doble enlace, perdón, un carbono. Etilén, 2 carbonos, como ustedes pueden ver, ¿ya? Luego viene el vinil o el etenil, que siguen siendo 2 carbonos, pero el doble enlace, fíjense aquí, con este doble enlace se une a la cadena central. Sin embargo, aquí el doble enlace no está unido a la cadena central, sino que está unido a través de ese otro carbono. Entonces, vayan fijando ustedes cómo es la estructura o la arquitectura del grupo y asócienla al nombre. Etilén, directamente unido, vinil o etenil, no unido. Ahora, si para alguien todo este tipo de nombre le es complicado y dice, pucha, yo no me lo voy a aprender, me confunden, prefiero no hacerlo, bien, no lo haga, ¿ya? Son alternativas. Ustedes pueden nombrar todo eso en forma sistemática. Igual este otro alil, que es muy usado en orgánica. Si yo no quiero nombrarlo como alil, no lo nombro como alil simplemente. Esto sería lo tendría que nombrar como sustituyente de sustituyentes. Sería un 2 en propan un il. Todo eso se puede nombrar con la metodología que ustedes aprendieron. Por eso que aprender la sistematización a ustedes les salva de la memoria. Las personas que no les gusta aprender de memoria, a mí no me gusta, tengo mala memoria incluso, me rehúso a aprender de memoria. Yo si no entiendo algo, voy a seguir y voy a seguir masticándole, y la sigo masticando durante días, hasta que logro encontrar una forma de explicarme las cosas. De esa forma, yo cierro el cajón y digo, este concepto está asimilado y lo puedo usar en otras cosas. Pero las cosas que uno aprende de memoria, olvídese de cerrar el cajón. Nunca lo va a poder cerrar. Nunca va a poder usar ese conocimiento para otras cosas, porque depende de la memoria, ¿ya? Le digo eso, por si usted está acostumbrado a aprender cosas de memoria, sí, las cosas de memoria les sirven para salvar algunas pruebas, pero créanme que este ramo, la memoria les sirve muy poco. Es más la deducción la que les va a ayudar a pasarlo, ¿ya? Y a sacar las notas correctas y a aprender a la larga, que es lo que nos interesa. Usemos algunas de estas aplicaciones. Profesor, disculpe. Dígame. Quería consultarle con respecto a los sustituyentes insaturados. ¿Cómo sería, por ejemplo, el caso de que fuera, en el caso de un propano, con forma ISO, TERC o CERC?
Yo eso lo nombro como sustituyentes de sustituyentes, no se le asocian un nombre como estos que están acá. Entonces, si tú aparece algo, por ejemplo, a ver si logro interpretar bien lo que está diciendo, así, por ejemplo, una cosa así, ¿cierto? Unido al Sí. cuerpo central. Ese sería como un ISO, pero con un doble enlace. Entonces, ese yo lo nombro de la forma normal en la cual utilizo la sistematización. Lo nombro como sustituyente del sustituyente. Yo diría que ese es un 1, 2, lo numero primero así, ¿ya? Luego me doy cuenta que en 1 existe un eno y se une por el 2, por lo tanto sería el paréntesis, sería el un en propan 2-il. Un en propan 2-il. Yo puedo nombrar eso usando las reglas de sistematización. Vale decir, cualquier grupo, por extraño que a ustedes se les pueda ocurrir, puede ser nombrado aprendiendo la sistematización. Ya, muchas gracias. Andrés dice, los discos vinilos están hechos de vinil. Sí, es coincidencia el nombre. Resulta que los discos de vinilo están hechos de monómeros que dan polímeros, y esos monómeros son de tipo vinílicos porque justamente tienen una estructura de este tipo, ¿ya? Tienen un doble enlace y otras cosas acá. Entonces, cuando esos se juntan, forman el polímero y ese polímero da lugar a los discos, y es por eso que se llaman discos de vinilo. Pero no necesariamente están hechos de esta estructura. Están hechos con similares a esta estructura. Ok, veamos los otros. Acá, fíjense ustedes, es aplicación de lo que estamos viendo arriba. Tenemos un ciclohexano y con un doble enlace. Este compuesto no hay otra forma de nombrarlo que no sea esta, ¿ya? Metilén ciclohexano. Para nombrar ese compuesto yo debo recordar el metilén. No tengo otra forma. No existe una forma sistemática de darle nombre a esto que no sea el metilén ciclohexano, ¿ya? En este otro también, etilén ciclohexano. Vale decir, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que cuando un ciclo tiene unido un doble enlace directamente, debo obligadamente utilizar estos términos. Entonces yo los marcaría ahí, esos donde son aplicados sí o sí, y no puedo darle vuelta en los ciclos. Si quieren anotan todo eso ustedes, porque fíjense, todas esas deducciones que yo les estoy dando, ustedes nunca las van a encontrar en un texto. Esto que yo les estoy diciendo nunca lo van a encontrar en un texto, porque el texto no se da el trabajo de explicar estas cosas, las usa simplemente, ¿ya? Entonces, ¿esto dónde yo lo puedo usar como alternativa? En las cadenas. Como alternativa digo porque la otra alternativa es la sistematización del nombre. Pero donde no puedo sistematizar, perdón, y debo usarlos es en los ciclos, por ejemplo aquí, por ejemplo acá, ¿no? Bueno, no es que lo diga yo, pero por eso vale la pena asistir a la clase de un profesor, porque el profesor puede darle algunos tips, algunas cosas que en los textos no están, o simplemente los textos están escondidas, cuesta encontrarlas, ¿no? A ver si lo entusiasmo a que sigan viniendo a la clase. Tenemos 36 presentes de 43 normales, vale decir, todavía estamos bajo la asistencia. ¿Qué pasa con los ciclos alcanos? Con los ciclos alquenos. Así como vimos los alcanos y los ciclos alcanos, ahora vimos los alquenos y vamos a hablar dos palabras de los ciclos alquenos. ¿Qué debemos saber? Veamos este primero. Este sería un ciclo hexano, ¿cierto? Que tiene un doble enlace, por lo tanto deja de ser de la familia de los ano y pasa a ser la familia de los eno. Por lo tanto, simplemente ciclo hexeno. Y como el doble enlace puede estar ahí, puede estar acá, acá, acá o allá, o en cualquier posición, no necesita, voy a poner ese y lo voy a tachar, no necesita el 1, porque es equivalente. En todas partes que yo coloque el doble enlace, uno de esos carbonos, ese o este otro, siempre va a tener el número 1. Por lo tanto, yo no necesito colocarle el número 1. La primera cosa. Ahora, si usted me pregunta, bueno, ¿qué pasa si le coloco el número 1? Bueno, aparte de molestarme ver el número 1, no sé. Ahí voy a ver, según el ánimo. No es necesario el número 1, ¿ya? Eso, por favor, ténganlo presente. Veamos ahora casos más complicados. ¿Qué pasa cuando, aparte del doble enlace en el ciclo, tengo sustituyentes? Ahí ya la cosa cambia. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes, no es lo mismo que yo coloque el doble enlace ahí donde está puesto, a que lo coloque, por ejemplo, acá. Ustedes ven que esas moléculas son distintas, ya sea con el doble enlace aquí o el doble enlace acá. Son dos moléculas absolutamente distintas. A diferencia, voy a repetir esta, voy a escribirla mejor, no sé si habrá quedado claro. Por ejemplo,
Si yo hago esta y esta son equivalentes, son iguales, no hay ninguna diferencia, absolutamente ninguna. Las dos son las mismas propiedades químicas, tienen el mismo nombre, es la misma molécula. Pero en el caso que acabo de inventarles, cuando yo pongo el doble enlace en cualquier otra posición que no sea esa, tengo una molécula distinta, que tiene propiedades distintas. Podrán ser similares, pero tiene propiedades distintas. Y por ende se llama también distinto, tiene un distinto nombre. Entonces, en ese caso, el doble enlace tiene que ser precisado en la molécula. ¿Dónde está el doble enlace? Veamos los nombres. La regla de la IUPAC dice, los dos primeros números deben estar dedicados al doble enlace. No sé si dice aquí, a ver, 1 y 2. Bueno, no lo dice ahí, pero se los cuento. Los dos, anote ahí, los dos primeros números siempre deben estar dedicados al doble enlace. Quiere decir que yo parto 1, 2 y no, ojo, aquí lo voy a escribir lo malo. A veces los alumnos lo hacen, pocas veces, pero lo hacen. 1, 2 y siguen nombrando para allá. Entonces aquí estoy contra la regla, porque la regla me dice que los dos primeros números tienen que ser de doble enlace. Entonces yo siempre tengo dos posibilidades. Digo 1 o 2, o bien digo 1 y 2. Esa es la única forma de partir bien. Obviamente, si hay sustituciones, deberé, y a lo mejor usted ya lo intuye, girar hacia arriba o girar hacia abajo a fin de darle el menor número a la sustitución. Entonces, primero satisfago los dos primeros números, se los doy al doble enlace, y luego giro hacia uno u otro lado buscando el menor número a la sustitución. En este caso, giré hacia acá, puesto que le di el número 4 y 5. Si yo hago al revés, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si giro hacia allá, le daría el 5 y el 6. Sin embargo, aquí les di el 4 y el 5. Entonces, esa es la forma correcta. Aquí apliqué dos reglas. Las voy a resumir. La primera regla es que le di los dos primeros números al doble enlace, primera regla. Y segunda, que después de haber satisfecho la primera, voy a buscar el menor número al o a los sustituyentes. ¿Ah? Ahí están aplicadas las dos reglas. Veamos la tercer ejercicio. Nuevamente, tengo algo distinto, porque fíjense que aquí el doble enlace no está sustituido, vale decir, no tiene un grupo R. Acá es distinto, porque voy a centrarme en este pedazo. Por favor, centre toda su atención en ese pedazo. ¿Ya? Si yo recuerdo la primera regla, digo, los dos primeros números tienen que estar dedicados al doble enlace. Acá era 1, 2 o 1 y 2. Pero cuando existe un sustituyente, no tengo la opción de darle el número 1 al que yo quiera o al que pueda. Estoy obligado a darle el número 1 al que tiene el sustituyente. En este caso, es ese. Y luego giro y el resto de los sustituyentes toman los números que le corresponden. Aquí yo manejaba el número de los sustituyentes, ya sea girando para allá o girando para acá. Acá, como la primera regla ya me deja casado, ese sustituyente toma el número 6 sí o sí. Vale decir, yo no puedo intentar darle otro porque la primera regla ya me lo impide. ¿Qué pasa cuando tengo dos dobles enlaces? ¿Ah? Vale decir, en esta situación les he puesto todas las situaciones que son posibles de encontrar en los alquenos cíclicos, vale decir, cualquier ejercicio que yo le haga de aquí en adelante o en la prueba va a ser con alguna de estas aplicaciones de reglas, no hay ninguna otra que se esté escapando, ¿ya? Entonces, es muy importante esta diapositiva, márquela en número 46, muy importante. ¿Qué pasa cuando tengo dos dobles enlaces? Debo aplicar la primera regla. El número 1 y el número 2 tienen que estar dedicados completo a uno de los dobles enlaces. Por ejemplo, a este o a ese. Y luego escojo la dirección hacia un lado o el otro a fin de darle el menor número al siguiente doble enlace. En este caso la molécula es simétrica, por lo tanto, si cuento 1, 2, 3, 4, le doy el número 4 al segundo, y si cuento 1, 2, 3, 4, también le doy el 4 al segundo, por lo tanto esta molécula es simple porque es simétrica, pero cumplí que le di el número 1 y 2 al primer doble enlace y busqué luego al segundo. En este caso los dos caminos me daban lo mismo, pero podría haber sido distinto. ¿Y qué pasa con el último ejemplo?
Este ejemplo generalmente es el que hace fallar mucho a los alumnos. Póngale atención. Yo creo que es más importante que todos los demás en cuanto a la posibilidad de generar errores en los alumnos, obviamente aquellos que han puesto poca atención o poco ejercicio. El alumno se enfrenta con este y recuerda muy bien la regla. Dice, yo me acuerdo que tengo que darle el número 1 y 2 al doble enlace. Entonces, ¿qué es lo que hace? Le da el número 1 a ese y le da el número 2 a ese otro. ¿Ya? Como tratando de compensar. De alguna forma extraña en la cabeza piensa que eso puede ser bueno. ¿Ya? La regla... y como el 1 y el 2 están en un doble enlace, se queda tranquilo, pues dice, sí, pues la regla dice 1 y 2 a doble enlace, y acá yo le di el número 1 y el 2 a doble enlace. El problema está que la regla dice al doble enlace, no a los. Entonces, un doble enlace debe tener el número 1 y el 2, no en combinación de dobles enlaces. Entonces aquí yo le doy el número 1 y el 2 aquí, o el número 2 acá. Uno de los dos tiene que partir. Entonces, fíjense acá. Si parto con 1 y 2, le doy el número 3 al doble enlace que sigue. Por lo tanto, la aplicación de la regla está bien. Porque ¿cuál es la otra opción? Yo parto 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y le doy el número 6 por allá. Entonces aquí este pedacito está bien. Le di el 1 y el 2 a uno de los dobles enlaces, luego busqué darle el menor número al segundo doble enlace que aparece con 3, y luego los 6 aparecen en forma natural con los números. Vale decir, eso se acomodaron solos. Estamos frente al 6,6 dimetil, ciclo, la palabra ciclo tiene que estar, hepta 1,3-dieno o 1,3-heptadieno, como lo habíamos dicho. ¿Ya? Vale decir, ahí le he explicado con lujo de detalle todas las situaciones que ustedes pueden encontrar cuando se enfrentan a un ciclo hexeno. No existe ninguna otra opción de ejercicio que no sean las que les he comentado. Por lo tanto, ahora quedan ustedes repasarlas, entenderlas, sacarle el jugo, generar ejercicio, métale sustituyentes donde usted quiera y vea, desafíese, ponle doble enlace, sáquele doble enlace, genere lo que usted quiera, pero manéjela, haga las suyas las reglas. Que usted las maneje y no las reglas las manejen a usted. Avancemos. Profe, Nicolás, dígame. una consulta, no sé si técnica. Entonces, en ciclo alquenos, no es necesario como indicar el 1, por ejemplo, en el ejercicio 2, no indicamos el 1, porque también podría ser 4,5 dimetil 1 cicloocteno. No, queda tácito que tú fijaste el doble enlace y a uno de esos carbones le diste el número 1. No es necesario fijarlo. Ya, solo en ciclo alqueno. En los cicloalquenos, sí, los cicloalquenos, porque no van a haber cicloalquinos, no van a haber cicloalquinos. Y los alcanos no tienen doble enlace, por lo tanto, sí, estamos hablando de los cicloalquenos. Sí. Ya. Gracias, profe. Ok. ¿Qué pasa con la tercera familia de los hidrocarburos? Ustedes ven que hemos gastado, o invertido, más bien la palabra queda mejor, invertido harto tiempo en estas tres familias de los hidrocarburos, y después vamos a seguir invirtiendo en los aromáticos, pero después de eso vamos a ir mucho más rápido, porque ya las bases van a estar sentadas, ¿ya? No quiero que ustedes se acostumbren a una velocidad tan baja como la que estamos usando hoy día, ¿ya? Esta velocidad es absolutamente anómala y es necesaria, y es por eso que la estoy usando, pero después vamos a ir más rápido. Alquinos. El grupo funcional de los alquinos, como usted ya sabe hace tiempo, es el carbono triple enlace, donde cada carbono de estos tiene una hibridación SP, como lo discutimos hace 2 clases atrás, no me acuerdo, a raíz de la pregunta de una señorita, de una de ustedes. ¿Qué es lo que es lo más interesante de los alquinos? Tenemos dos situaciones. Primero, la banda de estiramiento carbono-hidrógeno, ¿ya? Ahí está. Aparece en 3300. Entonces ahora con este valor podemos decir sin lugar a duda la duda que teníamos el otro día, ¿se acuerdan? Donde decíamos que en esta zona aparecían todas las bandas CH. Ahora sí que lo voy a poder explicar bien. El otro día, ¿se acuerdan que nació una confusión? Ahora sí. En las bandas carbono-hidrógeno de estiramiento aparecen aquí, o más a la derecha los alcanos, luego los alquenos, luego los alquinos, ¿ya? 2008, 2009, 3000, 3100, 3300, como dice acá. Entonces ahí se van moviendo, ¿ya? Entonces aquí están los
los carbonos sp3 hidrógeno, los sp2 hidrógenos y los sp hidrógenos. Y eso, tal como decía un apunte, y una de sus compañeras me preguntaba otra vez, ¿qué significa ese carácter S? Significa que cuando el carácter S va aumentando, la fuerza del enlace también va cambiando, ¿ya? Y es por eso que están los alcanos, los alquenos y los alquinos. Pero fíjense que en esta molécula que tenemos aquí planteada como ejercicio, ¿cierto?, están acá las bandas de carbono hidrógeno triple enlace, pero existen también todas estas bandas que están acá. Todas esas bandas son carbono hidrógeno, pero de los carbonos sp3 que están ahí, ¿ya? Entonces aquí tenemos carbono hidrógeno sp3 y el carbono hidrógeno del grupo S, esta vibración, esa que está ahí, la voy a marcar, esa es la que, perdónenme que quede un poquito rayado esto, es esa, ¿cierto? Y estas otras, estas que están acá, pertenecen al resto de la cadena. Todas ellas carbono hidrógeno, ¿cierto? En todas ellas estamos hablando de la interacción del enlace estiramiento carbono hidrógeno, ¿ya? Afortunadamente puedo borrar todo, pero ustedes déjenlo rayados, ¿ya? La primera clase les dije que a algunas personas les gusta que sus apuntes estén absolutamente inmaculados. Muy bien, si puede retener todo en la cabeza, muy bien. De lo contrario, ráyelos. ¿Ya? No sea problema, ráyalos, úsalos. ¿Ya? Para eso son. Perdón. Y otra señal, y más importante todavía que la que acabamos de decir, es justamente la señal del carbono triple enlace, S. Y esa señal, como lo habíamos advertido ya unas clases atrás, está ahí. Triple enlace. 2200 aproximadamente centímetros a la menos 1. Y generalmente es una banda aguda y larga. Pero acá les traje un ejemplo para decir que esa generalidad no es tan generalidad. Fíjense que este es un alqueno también. Y fíjense que casi la señal no se nota. Yo diría que no, casi no se nota ahí, ¿ya? Pero créanme que ese es un alquino, ¿ya? Entonces, esta generalidad es así, pero hay situaciones donde esa banda aparece muy pequeñita o tan pequeñita que aquí yo diría que casi no se nota. Tendría que ampliar grandemente para encontrar un pico pequeñito y de asignarle la banda, ¿ya? Ahora no se preocupe porque si en una prueba a mí se me ocurre colocarle alquino, no le voy a colocar un espectro como este. Le colocaré alquino si es suficientemente clara como para que usted sepa de lo que estamos hablando. ¿Y eso por qué? No por hacerle fácil las cosas, justamente porque no tenemos tiempo de entrar en detalle. No es un curso de espectroscopía, ¿ya? Si fuera un curso de espectroscopía, entramos en todos esos detalles exquisitos que a la gente le gusta discutir. Pero nosotros no. Nosotros queremos hacernos usuarios de la espectroscopía. Vale decir, como les dije en la primera clase, queremos mirar un espectro y al primer vistazo entender medianamente de qué es posible, de qué se trata posiblemente, ¿ya? No queremos ser un experto en espectroscopía, por lo menos hoy día, ¿ya? Profesor, Claudia, dígame. es que a mí me cuesta un poco reconocer como los espectros. Tendría que fijarme como en los números. En los espectros tienes que fijarte dónde están las bandas principales. Ya, por ejemplo, aquí tengo una banda principal, la voy a marcar. Otra banda principal que me cuadra muy bien por alquino. Porque ese es el del triple enlace. Estas son de los carbonos hidrógenos de tipo sp3 y este es el carbono hidrógeno de tipo sp. Con estas tres bandas yo ya tengo resuelto el espectro. Todo lo que está ahí, perdónenme los espectroscopistas, pero no me sirve para ser un usuario al nivel que yo los quiero entrenar, ¿ya? No me sirve. Con eso yo ya estoy listo. Cuando veíamos los alquenos, voy a volver atrás, o sea, no voy a poner el espectro, pero les digo, ahí era sp. En los alquenos encontrábamos señales aquí, que eran los carbonos hidrógenos, y encontrábamos una señal por aquí, por los 1500, ¿ya? Entonces yo decía, mira, mirando esa y mirando esa, reconozco que es un alqueno. Y cuando mirábamos los alcanos decíamos, tenemos una señal aquí de los carbonos hidrógenos y por acá no hay nada interesante. Y esos eran los alcanos. Hombre, eso es lo que ustedes tendrían que recordar de todo lo que hemos conversado de la espectroscopía, ¿ya? De los tres tipos de compuestos, del alcano, del alqueno y del alquino. Ok, Claudia. Otra chica que iba a hablar junto con Claudia, ¿quién era? ¿Alguna pregunta? Sí, era yo, pero es que, bueno, como dijo que no íbamos a hacer expertos en espectroscopía, sí. No, pero dale la pregunta, pues. Yo te digo si vale la pena entrar en detalle o lo En dejamos el ahí, ¿no? segundo espectro, como
que como que no está en los 3300, sino que está en los 3000, entonces como alguien podría distinguir eso, básicamente. Ah, es que aquí fíjate tú que esta Ujú. señal es carbono hidrógeno. Y acá no Ujú. existe carbono hidrógeno. Mira, ¿te das cuenta? Claro. Entonces no existe. Entonces esa señal no existe, por eso es que aquí se busca la señal y no se encuentra. ¿Por qué no se encuentra? Porque no existe en la estructura. Si yo Ya. pusiera eso, si yo reemplazo la cadena por eso, ahí debería encontrar una señal. Pero ese carbono hidrógeno no existe. Ujú. ¿Ok? Entonces, este es un alquino que nosotros le llamamos un alquino terminal, vale decir, termina con hidrógeno. Sin embargo, este es un alquino intermedio, porque el triple enlace está entre la cadena. Dentro de la cadena, entonces, no tiene el carbono y hidrógeno que hace aparecer esa vibración de estiramiento. Mm. Y es por eso que aquí solamente veo esas que corresponden a ese pedazo de la cadena y a este, que son carbonos de tipo sp3 hidrógeno, es como si fueran alcanos. ¿Te das cuenta? Claro, sí. Sí, por eso se parecía mucho al alcano, entonces Claro. como alguien mira y dice como, ah, esto es un alquino, al tiro. Lo más Claro. probable es que si yo mirara esto y diría esto es un alcano. ¿Ya? Sí, Es por eso que este ejemplo se los pongo para que vean que tampoco la cosa es simple en la espectroscopía, la espectroscopía es compleja. ¿Ya? Pero ya, les advierto y les animo a decir que este tipo de compuesto, o sea, este tipo de espectro, no va a aparecer en una prueba. ¿Ya? ya. O bien, yo podría utilizar este espectro cuando le hablo de dos alquinos y le digo, mira, uno de estos es un alquino terminal y el otro es un alquino intermedio. Ahí sí que yo puedo usar estos espectros, porque ustedes miran, el alquino terminal tiene esta señal y el alquino intermedio no tiene esta. Y alguien Mm, puede decir, bueno, es que le falta le falta el triple enlace. Pero ¿qué tendrá que decir? Que el profesor está asegurando que los dos son alquinos, por lo tanto, bueno, me echo el bolsillo esto, no la veo, pero el profesor me lo está asegurando. ¿Ya? claro. Entonces, aquí le estoy yo llamando la atención. Mire ahí, ¿existe o no existe? ¿Terminal o intermedio? ¿Se dan cuenta cómo le puedo yo Sí. utilizar la información? Y ese Ujú. tipo de respuestas sí ustedes me la tendrían que saber dar. ¿Ok? Ya. Oye, le Gracias, estoy profe. sobrando la prueba, no me hagan nada que preguntarle en la prueba. No, algo se le va a ocurrir, profe. De seguro que sí, siempre se me ocurre algo. Pero cada vez tiene que ser más complejo para que ustedes se entretengan, pues si no se me aburren en la prueba. Y esa no es la idea. Sigamos. ¿Qué pasa con la nomenclatura, la forma de nombrar los alquinos? Bueno, como ustedes ya saben, los alquinos, su sufijo es el ino. Ano para el cano, eno para el queno, ino para los alquinos. Por lo tanto, todos los alquinos deben terminar en ino. ¿No? Aquí las reglas son muy similares a las que habíamos visto en los alquenos. Escogeré la cadena hidrocarbonada más larga que contiene en su totalidad al alquino. En este caso, esta cadena, y luego le doy el menor número posible al triple enlace. Le doy el número 2 versus el número, ¿cuánto sería? 5, contando de aquí para allá, ¿cierto? Entonces aquí tengo la dirección de, la cadena hidrocarbonada más larga y la dirección de conteo marcada. ¿Qué pasa acá? Lo mismo, ¿cierto? Cadena hidrocarbonada más larga de 8 átomos de carbono y el alquino está en la posición 3. No me acuerdo si le pusimos el nombre o no. Perdón. Ya, no tiene nombre. Aquí simplemente estamos practicando la dirección de conteo y el número. Nada más que eso. Entonces, la numeración comienza por el extremo más cercano al triple enlace. Lógico, ¿cierto? Seguimos practicando. Tenemos aquí una pareja, ¿no? Y tenemos las dos posibilidades. Siempre es una cadena de 8 átomos de carbono. En la primera le doy el número 5. En la segunda posibilidad le doy el número 2. Obviamente, esa es la dirección de conteo. Voy a dejarlo marcado, eso que lo tenía ahí. Si ustedes ven que aquí, esta página o esta diapo la podemos pasar, pero así a ojo cerrado. ¿Por qué? Porque aquí no hay absolutamente nada nuevo que no hayamos hablado, principalmente con los alquenos, ¿cierto? Entonces vamos a lo nuevo, invirtamos las neuronas y el tiempo en lo nuevo. ¿Cómo sería el nombre? Aquí tampoco vamos a tener cosas nuevas, porque fíjense, tenemos dos triple enlaces. Si yo sé nombrar los dos dobles enlaces, es exactamente lo mismo acá.
Entonces voy a ofrecer 0,1 por uno de estos dos, 0,1 por uno de estos dos. ¿Quién va? Recuerden que una persona compite por la primera línea y otra por la segunda. Yo, profe. Diga, Nicolás. ¿Cuál? ¿El de la izquierda o la derecha? Diga usted nomás. ¿El de la izquierda? Muy bien, ¿El de arriba? muy bien. 4,5 ¿Ya? dimetil Metil. 2, guión 2, guión ¿Ya? xino. Fino. Ya. Ok. ¿Quién habló ahí, perdón? ¿Fue? Yo hablé, ¿Quién me profe. Nicolás, ya. Nicolás. Ok. Nicolás, está muy bien que lo hagas así, pero cuando yo le ofrezco la regla, o sea, los décimas, quiere decir que usted lo tiene que tener hecho. No lo hace conmigo, sino que lo tiene que tener hecho, ¿ya? Para que Ya. haya igualdad con el resto de los competidores. Lo vamos a dejar ahora, ¿ya? Porque también tiene su valer que lo hayas hecho así, como mirándolo. También tiene su valer, ¿ya? Pero para darle todo la misma oportunidad, primero lo hace y luego me lo expone. Caterina fue la segunda que saca a través del chat y dice, el primero de abajo, 1,7 nona di ino. Vamos a ver si va a ser verdad. Entonces, Nicolás y Caterina compiten por los puntajes, los demás vamos por la gloria simplemente, que no deja de ser menor. ¿Ya? Veamos la primera línea. 4,5 dimetil 2-hexino. Agustín, o sea, Nicolás, muy bien. Escogemos en rojo la cadena hidrocarbonadas más larga y le damos el menor número al doble enlace, al triple enlace, que sería el número 2. Acá también la cadena hidrocarbonada más larga, y al contar de aquí para allá le damos el número 3 al triple enlace, por lo tanto es un decino. Excelente. Javiera pregunta, ¿el que hizo Nicolás puede ser 4,5 dimetil hexa 2-ino? 4,5 dimetil hexa 2-ino también puede ser, Javiera, muy bien. Excelente. Veamos los siguientes, dos nombres. Caterina estaba compitiendo. O Catherine, no sé, Catherine o Caterina, me corrige después Catherine o Caterina, no me acuerdo. 1,7 nona di ino, ¿eso fue lo que dijiste? A ver, ¿dónde está Catherine más arriba? 1,7 nona di ino, muy bien. A Catherine. Excelente. Veamos el último. El último, la cadena más larga de átomos de carbono, fíjese. ¿Por qué pentano? 1, 2, 3, 4, 5. Estoy mirando la lógica de ese nombre. A ver, voy a leer a Daniel, dice ahí. Me está dando un nombre para último. 3-butil, 1, 2, etinil. Veamos. ¿Qué es lo que dice Daniel? Dije sí. 3-butil, él está contando de aquí para acá, ¿cierto? 1, 2, en 3 tiene un butil, muy bien. 4, 5, 6, un ciclopentil. Heptino, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Daniel, está bien, te voy a dar también. Luego les voy a pedir los apellidos. Ya, acá estoy viendo por qué quedó. Ah, ya, perdón. Acá se tomó el nombre fundamental, el ciclo, y luego todo eso como sustituyente del sustituyente. ¿Ya? Lo que hizo Daniel es bien inteligente, puesto que llega y toma una cadena y es la forma más simple. Probablemente irse por el sustituyente del sustituyente es más complejo. Se aprende más, pero es más complejo. Pero lo que hizo Daniel es muy bueno. Muy bueno, perdón. Entonces veamos, acá tengo una cadena de ¿cuántos átomos de carbono? 1, 2, 3, 4, 5, 6, perdón, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5, 6, 7, 8, 9. Ah, ya, entendí. Aquí se tomó esa cadena como 9 átomos de carbono y se prepara a nombrar ese como un sustituyente, como todo un grupo. Ese grupo es el etinil. Delante estaba el etenil con E, cuando era un doble enlace. Ahora que tiene un triple enlace se llama etinil, vale decir, lo voy a escribir aquí. Este grupo,
puede agregarlo a los sustituyentes. Ese grupo, cuando está unido a una cadena, es el etinil, con I. Cuando era un doble enlace, era el etenil o vinil. ¿Ya? Cópilo porque lo voy a borrar. ¿Ya? Claudia dice, non 17.in, sería nona. Claudia, sería nona 17 diino, no non. Nona 17 diino. Andrés pregunta, ¿podría ser 3-butil? Voy a limpiar para poder leer. Estoy leyendo los nombres que ustedes están proponiendo en el chat, ¿ya? En este caso estoy leyendo a Andrés que dice 3-butil, 1, 2, 3-butil, 6-metil, 7-ciclopentil, un heptino, sí, ningún problema, también puede ser. Muy bien, entonces sigamos con este. Lo habíamos nombrado como etinil. Entonces tengo un ciclopentano con una cadena de 5, 6, 7, 8, de 9 átomos de carbono, por lo tanto es un non, y a través de la posición 2 se conecta. Entonces es un nonan 2-il, y que en posición 5 tiene un etinil. Ahí lo he marcado con negro porque eso es lo más sorprendente del nombre, ¿ya? Y me entrega un elemento nuevo que no habíamos visto antes, que es cómo nombrar ese residuo o ese radical cuando es sustituyente. Es etinil. ¿Ya? Voy a escribirlo para que no se me olvide. A ver, teníamos a Nicolás, apellido. Bio, profe. Bio. Sí. Muy bien. Teníamos a Catherine, apellido. Pulgar. Y finalmente a Andrés, me parece. Daniel. Apellido Daniel. ¿Se nos fue Daniel? A ver. No tengo. Ah, Daniel Cañete, ya, te leí ahí. Ok. ¿Andrés? ¿Te dije? Nicolás, Catherine, Daniel. No, Andrés, no. ¿Andrés te ofrecí? No me acuerdo. Andrés Valenzuela. Andrés Valenzuela. Ok. Estamos listos. Sigamos avanzando. ¿Ya? Última familia de los hidrocarburos, que son los aromáticos. Andrés. Aromáticos. Gracias a ustedes por estar alerta, ¿ya? Y no hacerme perder el tiempo acá, sino que sentir que realmente estoy haciendo algo importante por ustedes. Eso para mí es muy importante, para levantarme en la mañana. No importa, Claudia, va a ganar velocidad, porque de eso se trata. Yo le dije que no va a salir igual de este curso, va a salir mejor, va a salir potenciada, y la velocidad es una de las cosas que le ofrezco y que les cumplo. Va a salir más veloz para pensar, para mirar, para anotar, para razonar, ¿ya? Para todo. Hidrocarburos. Vamos a hablar un poco primero de la espectroscopía. El benceno es el hidrocarburo por excelencia. Ustedes lo conocen desde los que han visto química en el colegio, ya lo vieron ahí y conocen que es un anillo de 6 con 3 dobles enlaces, ¿cierto? Y uno de los principales movimientos que tiene el benceno es este que se llama el breathing, que es como respiración. El benceno, entonces, todos sus enlaces se expanden y es como que se hinchara. Imagínense un pulmón que se hincha, se infla. Y luego resopla. Y ese es un movimiento que hace el benceno, que se respira, es una vibración de tensión, ¿ya? Otro movimiento que es propio del anillo bencénico es teniendo todos estos carbonos tienen un hidrógeno. Ese hidrógeno está en el plano, tal como dice acá, en el plano del anillo. Es una molécula plana, porque cada uno de estos carbonos es un carbono sp2 y los carbonos sp2 son planos. Por lo tanto, la molécula de benceno es plana y el enlace carbono-hidrógeno sigue en el mismo plano del anillo. Por lo tanto, uno dice que ese hidrógeno está en el plano del anillo. Y todo eso se entiende por la hibridación de los carbonos. Todo eso se entiende así. No es cosa que uno tenga que aprenderla de memoria. Uno la puede entender. La entiende porque los carbonos son sp2 y son planos. Entonces, el primer movimiento que ofrece también este enlace carbono-hidrógeno, ¿ya? Ese movimiento que se llama flexión en el plano, vale decir, ese hidrógeno se mueve igual que un limpiaparabrisas sobre un vidrio.
Sobre el vidrio se mueve así, como un limpia parabrisas, ¿ya? Sin embargo, este otro movimiento que se llama fuera del plano se mueve por encima y por debajo del plano, así, por allá y por acá. Sin embargo, este se movía en el plano, este se mueve por encima y por debajo del plano. Entonces son dos movimientos que ojalá ustedes se lo estén imaginando ahí y lo puede hacer con la manito, ¿cierto? Uno como un parabrisas en el plano y el otro como un parabrisas, pero como atravesando el plano, por arriba y por debajo de ese plano. Esos dos movimientos se llaman flexión. Uno está contenido en el plano, que sería el primero, y el otro está fuera del plano, que es el segundo. También es un movimiento importante dentro de los de las ¿cómo se llama? De la respuesta que tiene el benceno a la radiación en el infrarrojo. Es como un ascensor, sí, sube y baja, ¿cierto? Pero solamente sube y baja el hidrógeno. El anillo bencénico queda exactamente en el mismo lugar, es el punto de referencia, ¿ya? Esta página que les estoy mostrando, esta diapo, es más importante que las dos primeras que les enseñé. No significa que les estoy diciendo que se olviden las dos primeras. Pero si a usted le quedara neurona para aprender una diapo y no tres, le digo que esta es la que tiene que aprenderse. Esta es la que es importante. ¿Por qué? Porque a través de la posición de las vibraciones del benceno yo puedo saber si estoy frente a un anillo bencénico con una sustitución, por ejemplo un metilo, ¿ya? Con dos sustituciones, y si esas sustituciones estas son vecinas, con dos sustituciones, y si esas están alternadas, o si bien están en esa otra posición. Puedo saber más, pero esto es lo básico que nosotros vamos a usar en el curso. ¿Ok? Alejandro, está muy bien, Alejandro. Usted se puede imaginar lo que quiera, siempre y cuando sea lo correcto, ¿ya? Como alas también, yo también podría imaginármela y lo acojo como un buen ejemplo. Si no se, dice Noemí, profe, si no se van moviendo del plano, ¿cómo es que existen los conformeros? Ah, no. Es que los conformeros son cuando se mueven los enlaces. Acá los enlaces están vibrando, ¿ya? Los enlaces están vibrando, no son conformeros, Noemí, ¿ya? Son vibraciones distintas. Ya vamos a llegar a los conformeros y, perdón, y ojalá que te lo pueda explicar de buena forma para que lo entiendas. Pero no se hagan problemas con los conformeros todavía, ya vamos a llegar a ellos. Creo que en la última parte de este capítulo número 1, que ahí vamos a hablar y lo vamos a ver bien en detalle. Yo creo que va a ser importante y en ese momento te voy a poder explicar con todas sus propiedades, Noemí. Entonces, como les decía, mirando esta región del espectro, vale decir, entre los 900 y aproximadamente los 600, podríamos un poquito más allá, por ahí vamos a ponerle 600, ¿ya? Entre los 900 y los 600 centímetros a la menos 1, yo puedo encontrar indicios de qué tipo de anillo tengo. Mono o disustituido, y cómo es esa disustitución. Si está en posición orto, orto quiere decir que está en la posición 1, 2. Eso significa orto. La meta significa que está en la posición 1, 3. Y la para significa que está en la posición 1, 4. Eso significa orto, meta y para. Entonces yo puedo saber, insisto en la idea, si que tengo un anillo mono sustituido y si tengo un disustituido, ¿de qué tipo? Si es orto, meta o para disustituido. Y la información que se me entrega a mí es como, igual, ustedes pensarán, a mí me encanta la historia, esta es como Sherlock Holmes, ¿ah? Y Watson. Sherlock Holmes y Watson resolvieron los casos, no porque se lo hayan regalado, lo resolvieron a punto de deducción, ¿ya? Y de estudiar las pruebas. Acá nuestro espectro es la prueba y tenemos que ser capaces, igual que buenos detectives, leer las pruebas y sacarle información a esas pruebas. Entonces, ¿qué me dice a mí de la mono sustituido? Y yo voy a tener dos señales, ¿ya? Una que va a estar en esa región y otra que va a estar en esa región. Si yo soy capaz de encontrar ese patrón, quiere decir que estoy hablando de un mono sustituido. El orto y el para son los más fáciles, porque aparece solamente una señal aquí y otra señal en esa región. ¿Ah?
Y el meta puede confundirse a veces con ese otro, porque ustedes ven que tienen zonas de superposición entre el mono y el meta, entonces estos dos podrían eventualmente confundirse, ese con ese estoy marcando, ¿ya? Porque aparece una señal en esa zona, en cualquier lugar de esa zona, y otra señal acá. Entonces, ¿qué es lo que saco yo por conclusión? Si usted quiere una nota ahí, los monos y los parasustituidos, perdón, de nuevo, repito, los orto y los parasustituidos, orto y para, tienen una señal. El primero la presenta en esa región, el segundo la presenta en esta otra región. Y están bien diferenciadas, por lo tanto, yo reconocer ese y ese no debería ser difícil, ¿ya? Sin embargo, el anillo monosustituido y el meta disustituido, sí, las señales generalmente son agudas, Claudia, ¿ya? Pero el problema está que como está en la zona de la huella digital, existe un montón de otras señales también que le están acompañando, a veces de menor intensidad, ¿ya? Entonces hay que saber qué señal buscar. No es tan claro como la señal de un alquino triple enlace donde no hay nada más y solamente aparece la señal, entonces tú ahí inequívocamente la asignas. Acá estamos hablando de una señal aguda que está junto con otras señales agudas también. Entonces hay que saber reconocer cuál de todas esas señales agudas es la que me interpreta lo que yo estoy buscando, ¿ya? Para eso Noemí se requiere práctica. Yo sé que suena difícil así decirlo, porque en realidad es difícil partir, pero cuando uno se entusiasma y examina no solamente un espectro, sino que 2, 3, 4, 5, ¿ya? Es fácil. Les voy a decir algo, yo algo que hice para aprender este asunto, no para aprenderlo, porque en realidad aprender significa saber esta página, uno lo puede saber, sino que es poder aplicarla. Esa es la palabra correcta, para poder aplicarla en forma adecuada. ¿Saben lo que yo hice? Y a lo mejor ustedes lo pueden hacer, bueno, ahora no, en este tiempo de pandemia, desgraciadamente. Yo me fui a la biblioteca de San Joaquín, ¿no? Donde ustedes están llamados también a estar allá, y resulta que la biblioteca de San Joaquín tiene la colección más grande e importante de todo Chile de espectros de infrarrojo, ¿ya? Aldrich, que es una empresa que vende compuestos químicos, resulta que antes de vender sus compuestos químicos, le saca espectros, le hace espectros de infrarrojo, que son los que estamos hablando, aunque hace otros también, pero le saca espectros a todos sus compuestos y eso los compiló en libros que son unos tomos gordotes, súper gordos, así como Biblias antiguas cada uno, y deben ser por lo menos unos 15, ¿ya? Y eso está lleno de espectros. Entonces, ¿qué es lo que decía yo? Yo decía, bueno, ¿qué pasará si el benceno tiene tal sustitución? Y yo iba a buscar una molécula con ese grado de sustitución y estudiaba el espectro, miraba, aparece esta señal, esta otra, esta no se debe considerar, esta sí, ¿me entiendes? También existe en versión digital, Andrés, pero obviamente debe ser pagada, lo más probable, ¿ya? Pero también todo esto es para el que realmente le interese este asunto, ¿ya? Los demás se están aburriendo como ostras, pero como yo debo aspirar a lo más alto del curso, les digo, existe una página japonesa, desgraciadamente no me acuerdo en este momento, mis alumnos la conocen muy bien, voy a tratar de aprenderla de aquí a mañana, a la próxima sesión para dársela. Es una página japonesa donde los japoneses hicieron algo parecido a lo que le estoy diciendo que hizo Aldrich, que es una empresa americana, y coloca en forma gratuita en la web un montón de espectros de infrarrojo y de otros. Entonces uno generalmente busca en esa base un compuesto en particular o un patrón de sustitución en particular para saber cómo es que aparece, ¿ya? Todo eso se puede hacer, ¿ya? Pero para eso hay que querer, hay que invertir mucho tiempo. Yo pasé muchas horas en la biblioteca sentado con los tomos Aldrich, repasando y estudiando situaciones y poniéndome casos y viendo cómo eran los espectros, fotocopiando, dibujando espectros, vale decir, hay que trabajarlo. Desgraciadamente hay que trabajarlo. Esto es la base, pero sin un trabajo esta base realmente se hace poco aplicable. Ahora a nivel del curso lo más probable es que le vamos a poner un ejemplo relativamente simple donde en forma inequívoca para la persona que haya estudiado medianamente va a poder sacar si es que aparece algo de esto, ¿ya? Pero eso es nada, ¿vale? Si ustedes se dan cuenta que para nivel de usuario uno requiere mucho más, ¿ya? Es como cuando uno está haciendo un videojuego, ¿ya? Terminó la primera etapa, ¿qué es lo que quiere hacer después de terminar la primera etapa? De cabeza va a buscar la segunda, la tercera, hasta dar vuelta el juego, ¿no? Si yo algo sé de eso también, ¿ya? Yo juego Diablo, así que sé de eso. Así es que acá es lo mismo, esta es la primera etapa. Hay muchas otras etapas que quemar para adelante, pero depende de ustedes, ¿ya?
Javiera dice, ¿los sustituyentes deben ser iguales o existe un caso donde puedan ser distintos para cumplir con meta, orto y para? ¿Pueden ser sustituyentes de sustituyentes? A todos sí, Javiera. Los sustituyentes pueden ser iguales o distintos y van a dar el mismo patrón. ¿Ya? ¿Pueden tener sustituciones de sustituyentes? Sí, porque acá lo que interesa es el patrón, no interesa la identidad de lo que está aquí. Lo que interesa es el patrón 1, 2, 1, 3 y 1, 4. Y ese patrón 1, 2, 1, 3 y 1, 4 lo cumples con lo que le pongas acá. ¿Ya? Sean iguales, distintos, complicados, simples, cíclicos, lineales, ramificados, lo que tú quieras. Cumplen el patrón, por lo tanto dan las señales que estamos hablando en particular. Muy bien, sigamos avanzando. Nomenclatura. Alejandro, dime. Sí, es que le quería preguntar si existe alguna lógica o una razón por la que se eligieran los prefijos orto, meta y para. No la conozco. En realidad, debo reconocer que nunca me he preocupado de saber si existe una razón lógica. De seguro que debe existir alguna, pero no me la enseñaron y tampoco la he buscado, esa es la verdad. Vergonzosamente debo reconocértelo. ¿Ya? Si alguien la averigua, sería muy ideal que me la enseñe. No sería la primera vez que un alumno me enseña algo, así que estoy dispuesto a escucharlo. ¿Ya? Ok, muchas gracias. Nomenclatura. El hidrocarburo, el compuesto aromático por excelencia que utilizamos en el curso no significa que sea el único, existen millones, pero nosotros utilizamos el benceno como base. A ver, ¿Profe? voy a leer antes. Noemí, sí, justo esto voy a leer lo tuyo, dice, profe, ¿qué quiere decir que hayan señales en común con limones y metas? No, significa lo común que la posición, fíjate. Mira, voy a llevar una línea para allá. Ese pedazo se superpone y ese pedazo se superpone. A eso me refiero a que hay una zona en común. Entonces, si yo veo una señal aquí, en esa zona, y una señal en esa zona, puedo entrar en conflicto si se trata de un mono o de un meta. A eso me refiero. ¿Se entiende? Sí, pero ¿qué pasa si están en común? ¿Pasa algo o ¿Cómo? ¿Perdón? qué pasa si están en común? Se aparece en la zona común. ¿Eso es? Sí, ¿qué pasa? Sí, No, me genera problemas para la asignación simplemente, pero tendré otras formas de seguir la asignación. Generalmente uno asigna una estructura no basada en el espectro de infrarrojo único. El espectro de infrarrojo le da una idea global y general de la estructura, pero generalmente una estructura de un compuesto uno la termina de asignar con un espectro de resonancia magnética nuclear, que es la espectroscopía que le va a enseñar Freite. Entonces uno junta las dos. Dice, mira, el espectro infrarrojo me entrega esta información y aquí tengo ambigüedad, por ejemplo, en lo que estamos mirando. Pero cuando miro el espectro de RMN, esa ambigüedad desaparece. ¿Ya? Entonces yo junto. De hecho, si Freite hace bien las cosas, el próximo semestre en alguna prueba a ustedes les va a hacer determinar una estructura y les va a entregar un espectro de infrarrojo y espectro de RMN. Y le va a decir, mire, estos son los datos, asigne, ¿qué molécula es? Puede ser una tarea titánica hoy día, pero créanme que para ese momento ustedes van a llegar entrenadísimos para hacerlo bien. ¿Ya? Y hoy día estamos adquiriendo las herramientas para que ustedes tengan los conceptos de infrarrojo, pero ahí te le da algo de RMN y finalmente los tendrán que juntar. ¿Ya? De eso se trata. ya, gracias. Ok. Entonces decía que la molécula por excelencia aromática que nosotros vemos en este curso, existiendo millones, es el benceno. Por lo tanto, todos nuestros compuestos van a estar sobre el anillo bencénico. Por ejemplo, si le tiene un bromo, fíjense que simple, bromo-benceno. Si tiene un etilo, etilbenceno. Pentilbenceno. El nombre no Yupac, pero que la Yupac lo acepta, es el cumeno. ¿Cómo sería el nombre Yupac de este? ¿El cumeno? Chicos, isopropilbenceno, Claudia, muy bien. Eso es el isopropilbenceno. Entonces ustedes se dan cuenta que aquí realmente cuando existe solamente un sustituyente la cosa es muy simple, salvo que el sustituyente sea complicado de nombrar. ¿Ya? En este caso tengo, fíjense ustedes, un sustituyente de sustituyente. Entonces, en este caso,
puedo hacer dos cosas. Lo que está escrito con negro es, tomo el benceno como nombre fundamental y esta es una cadena que está ramificada. Es una cadena sustituyente del benceno. ¿Y es una cadena de qué tipo? ¿Cuántos átomos de carbono? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es una cadena de 8 átomos de carbono que se conecta por la posición 2. Entonces sería un octán 2-il benceno. Ahí está escrito en inglés, pero es una I griega, o sea, una I latina, perdón. Octán 2-il benceno. ¿Cuál es el error común en este? Secoctil, sí, puede ser secoctil también, Noemí. El error común que el alumno dice, le asigna el número 1, entonces le da una cadena de 7, y a este dice es un sustituyente, entonces lo nombra como sustituyente de sustituyente, dice, paréntesis, un metil, ¿cierto? Octil, o sea, heptil, un il. Todo eso deriva de que se equivocó, porque la regla IUPAC que ustedes aprendieron dice que yo debo nombrar la cadena hidrocarbonada más larga y tratar de darle darle el menor número posible al punto al cual se conecta al cuerpo central. El cuerpo central es ese, por lo tanto el punto de conexión es ese que está ahí. Leo un poco el chat, dice, Claudio, octán benceno 2-il. No, Claudia, no, ahí has combinado cosas. No. Porque benceno es un nombre fundamental, por lo tanto, él tiene que terminar el nombre. ¿Ya? ¿Cuál es la otra forma? En la cual tomo la cadena larga como nombre fundamental y este benceno pasa a ser sustituyente. Y cuando el benceno es sustituyente se llama fenilo. Por lo tanto, es una cadena de 2 átomos de carbono que en la posición, perdón, una cadena de 8 átomos de carbono que en la posición 2 tiene un fenilo y lo nombro 2-feniloctano. Y ahí tengo las dos formas de nombrar. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo con este último nombre? Que la IUPAC les permite a ustedes tomar el benceno como nombre fundamental o bien la cadena como nombre fundamental. Y cuando toman la cadena, el benceno pasa a llamarse fenilo. Por favor, no se vayan a equivocar y lo vayan a nombrar bencilo. Eso lo hemos conversado 2 o 3 veces y probablemente voy a seguir insistiendo porque es un error común que el alumno comete en la prueba. ¿Ya? Decir aquí, si quiere lo anota y lo marca ahí como error. Dice 2-benciloctano, ¿ya? Porque dice benceno, bencilo, y le quita la O y lo escribe. Desgraciadamente, eso que tiene una lógica no es correcto, aunque tiene lógica. ¿Ya? El problema es que tiene lógica, y es por eso que el alumno comete el error, porque tiene lógica. ¿Ya? A veces uno no entiende un error porque el error no tiene lógica, pero acá se entiende, porque sí tiene una lógica y por eso que es más peligroso, porque al tener lógica muchos alumnos siguen esa lógica, pero está equivocada. Perdón. Ahora, voy a repasar un poco más formalmente lo de las posiciones orto, meta y para. ¿Ya? Cuando yo tengo el anillo bencénico y me pongo un punto de referencia, acá el punto de referencia es ese, porque tiene, a ver, voy a marcar así. El punto de referencia es este carbono porque tiene algo unido así, ¿cierto? Algún día sonará completo. Entonces, como tiene algo unido así, ese voy a tomarlo como punto de referencia. Entonces, la relación 1,2 con ese punto de referencia es lo que yo llamo orto, la relación 1,3 con ese punto de referencia es la meta, y lo mismo hago con la posición 1,4 que le llamo para. Ojo, que aquí estoy marcando ese, ¿eh? Lo que habíamos conversado aquí lo estoy marcando acá. ¿Ya? Todo lo que hablé aquí está marcado acá. Entonces aquí, aplicación de este orto, meta y para. ¿Ya? Orto, etil, metil, benceno. ¿Qué significa esto? Que tengo un benceno como nombre fundamental, que tengo un etilo y un metilo que están en una disposición orto. A ver, voy a leer a Catherine, dice, dato freak. Orto es de recto o correcto. Recto o correcto.
Y en principio se usaba para el compuesto original. Meta se usaba en principio como isómero y es por continuo o siguiente, y para se utilizaba para compuestos estrechamente relacionados y es similar a semejante, simetría de la molécula, simétrica, está bien. Pero hoy en día esas terminologías no tienen que ver mucho con su uso en la cultura griega. Así no se sirve de mucho. Sí, es verdad. Pero está interesante. Interesante. Gracias por el dato, Karen. Profe, ¿por qué no se dibuja el benceno con sus dos estructuras resonantes? Porque en realidad ninguna de las dos es correcta, ¿ya? Lo que existe, Ivo, es el benceno con su estructura, con su híbrido de resonancia, ¿vale? Es decir, donde tú no puedes fijar la posición de uno, de ningún doble enlace. Por lo tanto, si las dos son incorrectas, me quedo con cualquiera de las dos y dibujo cualquiera, ¿ya? Entonces tú puedes dibujar el benceno con los dobles enlaces en las posiciones donde no están aquí y va a estar absolutamente correcto. ¿Ya? Lo que hay que saber, y lo vamos a estudiar un poco más adelante, es que esos tres dobles enlaces están en movimiento constante, por lo tanto no están donde yo lo estoy viendo ahí, ¿ya? Ni tampoco están donde los puedo colocar en la otra disposición, sino que es una mezcla de todo. Por supuesto, Alejandro, estoy de acuerdo contigo que es una lógica que hay que repasarla y aprenderla. Bencilo es cuando existe aquí, Antonia, bencilo es cuando aquí existe un CH2, ¿ya? Aquí no existe ningún CH2, sino que está unido directamente al anillo. Aquí, este grupo está unido al cuerpo central, que sería S, así como este se une a ese cuerpo central, no se une a través del carbono del anillo, sino que se une a través de un CH2, por eso se llama bencilo, ¿ya? Entonces, acá, tengo la relación de la... ¿Puedo dibujarlo con el circulito entonces? Ivo, si se puede, pero no te lo recomiendo, que ustedes se acostumbren a dibujar el benceno de esta forma. Ivo está abogando por esta escritura, ¿ya? Escribir el benceno así. El problema, Ivo, que si tú te acostumbras a escribir el benceno así, vas a tener muchos problemas para después entender la química del benceno y poder hacer química sobre el benceno, porque cuando hacemos química necesitamos saber o trabajar los dobles enlaces, ¿ya? Si no te has acostumbrado, yo te diría no te acostumbres. Generalmente el que sabe orgánica no escribe el benceno así, sino que lo escribe con los dobles enlaces, puesto que sabe que los va a necesitar en algún momento para explicar alguna cosa o para generar una reacción. Entonces, yo te invito, yo creo que está a un nivel suficientemente bajo en el estudio de la orgánica como para meter esta idea. Usa el benceno con alguno de los dobles enlaces porque te va a ayudar mucho en el entendimiento de la química, ¿ya? Pero saber que tiene un círculo también es otro elemento importante, porque eso me declara que yo sé que esa molécula que yo estoy dibujando realmente no es la verdadera, sino que se parece más a la que tiene el círculo. Es un poco confuso lo que le estoy diciendo, pero cuando uno domina toda la materia se da cuenta cuándo debe usar una y cuándo debe usar la otra. Por ejemplo, para hacer química, me conviene usar esta, ¿ya? Y para entender las reactividades también, aunque con el anillo bencénico, el anillo circular, también me va a explicar. Yo creo que todo eso lo vamos a entender cuando veamos un poquito más adelante la reactividad del anillo bencénico, ¿ya? Quizás Ivo ahí podamos volver a discutir cuál conviene más usar, ¿ya? Entonces, para terminar, ya estamos en la hora. Orto, etil, metil, benceno. Quiere decir que etil y metilo estén en una disposición orto, y la disposición orto significaba 1, 2. Di-bromo, benceno, significa que tengo dos bromos en disposición meta, y la disposición meta significa 1, 3. Y cuando pongo 4 bromotolueno, significa que estoy tomando el tolueno como nombre fundamental. Tolueno es el benceno con un metilo, y que en posición 4, porque por eso es para, porque en la disposición 4 significa que entre esta posición y esa posición hay una disposición 1,4, o bien una disposición para, y ahí ubico el bromo, ¿vale? Es decir, todo eso es posible de utilizar, ¿vale? Es decir, los prefijos orto, meta y para. Lo que sí me di cuenta la vez pasada, y se los insisto ahora, los prefijos, quizás esto es lo más importante de toda esta parte que le he dicho, los prefijos orto, meta y para solo se aplican sobre el benceno,
no se aplican y es un error muy común de los alumnos en las pruebas, y lo había comentado antes, sobre el ciclohexano. ¿Ya? Sobre el ciclohexano no es posible hablar de posiciones orto, meta y para. Aunque uno podría decir, bueno, aquí está la 1.2, ¿cierto? Está la 1.3 y la 1.4. Sí, pero esos términos solamente se aplican para el benceno. No vayan a cometer ustedes ese error, por favor. Muy bien, vamos a parar aquí. Nos volvemos a encontrar el día lunes. Además está decirle qué es lo que espero de ustedes. Espero que no dediquen un tiempito a repasar la materia, sino que un tiempote, ¿ya? El tiempo de descanso, muchachos, a mi juicio se acabó. El semestre demanda de ustedes. Hay todo una malla que está esperando avanzar. Están las esperanzas de ustedes, está la esperanza de sus padres, de sus familias, mejorar, etcétera. Respondan a todo ello, sacrifiquen tiempo, metan esfuerzo y repasen, porque es el mejor tiempo de emplear este fin de semana que viene. Namaste, muchachos, que nada y nadie les quite felicidad. Nos vemos el día lunes. Que tengan muy buen fin de semana.